cómo íbamos a tratar, quiénes nos tocaba dar un tema. Y yo fui el último expositor de la mañana del sábado. Primero partió el pastor, después el pastor Ayeser, que ha estado acá, que es de Nicaragua, después el pastor Mirko Guarachi, de Perú, que no ha estado todavía acá, y finalmente este servidor. Listo. Pero conforme entonces a lo que el pastor propuso, yo tomé como palabra del Señor para exhortar ese día lo que aparece en la parábola que habitualmente se llama de los terrenos o la parábola del sembrador. Y el propio Señor la explica, entonces no hay que cabecearse mucho porque el Señor la explica. Y Él declara que la semilla es la palabra de Dios y aparecen distintos terrenos donde la semilla cae, ¿no? Tierra dura, tierra seca, tierra con piedras, donde la palabra, en fin, usted conoce la historia. Bueno, eso fue lo que a mí me tocó, digamos, lo que yo presenté como tema esa mañana al final de la jornada. Pero al llegar aquí ahora y repasar un poquito todo lo que habíamos compartido, tomé de nuevo Isaías 55, 11 y quiero que usted ojalá pueda acompañarme en lo que quiero expresarle. El texto parte diciendo: así es también. Así es también. Entonces, esa expresión, ¿cierto? Así es también la palabra que sale de mi boca, dice Dios. Y entonces yo recordé algunas cosas que en algún momento nos han enseñado. Primero decir que es maravillosamente asombroso que el Señor pueda hacer comparaciones tan extraordinarias, que pueda enseñarnos principios tan grandes como son los principios del reino de Dios, tan lejos de nuestra común manera de pensar, tan lejos de lo que habitualmente nosotros vemos o conocemos, enseñarnos principios que probablemente antes nunca habíamos escuchado y enseñarnos esos principios a través de ejemplos tan sencillos, a través de objetos absolutamente conocidos. Me asombra la capacidad que el Señor tiene para enseñar. Me asombra cómo las grandes verdades del reino de Dios, el Señor las puede aterrizar tan bien, de modo que nosotros las podamos comprender, de modo que nosotros las podamos asimilar bien. Es simplemente increíble. Es increíble cómo el Señor lo hace. Entonces yo recordé al tomar esta palabra del Señor lo que alguna vez a mí me enseñaron en el instituto bíblico o en algún seminario que asistimos en relación con la Biblia. Y es este principio, un principio de interpretación bíblica. ¿Ok? O sea, ¿cómo hago para interpretar la palabra del Señor? Ojalá no lo olvide usted. La Escritura se interpreta con la propia Escritura. La Escritura se interpreta con la propia Escritura. Es decir, si yo me preocupo de aprender la palabra de Dios, si me preocupo de interiorizar en la palabra de Dios, yo puedo interpretar la palabra de Dios con la propia palabra. ¿Se fija? La Escritura se interpreta con la Escritura. Usted me va a decir, pero pastor, yo en la casa tengo comentarios y todo. Sí, eso tiene, comentarios. La opinión de tal erudito respecto de algo. Yo también los tengo. La opinión de tal maestro respecto de algo. Pero si yo me dedico a la palabra y le pido al Señor que me oriente, yo puedo ir captando mejor lo que aparece en la Escritura, porque la Escritura se interpreta con la propia Escritura. En otras palabras, la Biblia se interpreta a sí misma. No es tan complejo, hermano. A lo mejor usted dice, sí, pero hay libros que son bien difíciles y todo. Sí, hay razón en eso. Pero si ya entramos y usted escucha bien y captamos bien lo que estamos aprendiendo, es evidente que vamos a ir comprendiendo mejor la palabra de Dios. Ahora,
La Escritura, la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, todo lo que es la Escritura, usted sabe, fue escrito en un lugar muy distinto a nosotros, en una época muy distinta a nosotros, en una cultura absolutamente diferente a la nuestra. Entonces, la forma de hablar, la forma de expresarse en el Oriente Medio, donde habitualmente se escribió la mayor parte de la Escritura, no es la misma que tenemos acá. Nosotros hablamos muy distinto a como hablaban los judíos de la época, como hablaban la gente de la época en que se escribe. Entonces hay algunas figuras en la Escritura, hay algunas formas de expresión en la Escritura que yo tengo que conocer para interpretar bien. Se habla de más de 200 figuras que se usan en la Escritura para que nosotros lo tengamos en consideración. Entonces, lo que uno llama, ¿cierto?, figuras o lo que tiene que ver entonces con la dicción. Una de esas figuras es la que aparece aquí. Por eso quise hacer todo este preámbulo para llegar a lo siguiente. Dice: así es también la palabra que sale de mi boca. Yo sé que muchos de nosotros hemos leído ese versículo, pero lo hemos leído solo ese versículo. No hemos leído más que ese versículo. Pero si usted se fija, lo que está diciendo es lo siguiente: así es también. Así es también. Eso significa que lo que se está haciendo ahí es comparar. Ahí hay una comparación, una figura de dicción que se llama símil, una comparación. Lo que ese versículo dice es una comparación. ¿Qué comparación? La Escritura se interpreta a sí misma. ¿Qué comparación? Lo que dice el versículo anterior, queridos. Lo que dice el versículo anterior, que ahora va a aparecer acá, en la pantalla. El versículo anterior dice, fíjese cómo dice: así como la lluvia y la nieve descienden, ¿de dónde? Del cielo, y no vuelven allá, sin regar antes la tierra y hacerla, oh maravilloso, y hacerla fecundar y germinar, para que dé semilla al que siembra y pan al que come. Así también, ponga el siguiente versículo, así es también, se fija la comparación, así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con todos mis propósitos. Amén. La comparación. Un símil es una comparación por semejanza. Por semejanza. Se fija. Así como, así es también, así como la lluvia y la nieve, así es también. Se fija el símil, la comparación. Así como es la lluvia y la nieve, así es mi palabra. ¿Dónde hay que poner la atención primero entonces? En la lluvia, querido. Hay que pensar un poquito en la lluvia, hay que pensar un poquito en la nieve. Hay que ir allí. Cuando capto eso, yo capto lo que es la palabra y capto lo que hace la palabra. ¡Qué cosa más maravillosa! Amén. Yo creo que sí. El símil no requiere mucha explicación. Los símiles, las comparaciones no requieren grandes explicaciones, porque la comparación es bastante clara. Si no, nos sirve, pues, hermano. A ver, si yo le digo a usted, hermano, mire, la palabra de Dios es comparable a una molécula de nitrógeno, usted me va a decir, ¿qué peor? No entiendo. Y tendría toda la razón. El símil es para aclarar, la comparación es para que nos quede totalmente claro el asunto, y entonces esto cobra un valor enorme. Una profunda verdad espiritual, el versículo 11,
una profunda verdad espiritual. Ese versículo que está ahí a mi espalda, una profunda verdad espiritual, es explicada, clarificada, magistralmente con un hecho cotidiano, con un hecho conocido. ¿Cuál? El ciclo del agua, queridos. El ciclo del agua. O ciclo hidrológico. Suena de domingo, ¿verdad, Jorge? Bonito, está bonita la palabra. Eso, ciclo hidrológico. A mí me gusta Jorge porque Jorge siempre me anima, a mí me alienta. Gracias, querido Jorge. Ahí vamos, ya. Y tiene que ver entonces, si se fija, lluvia, diga lluvia por favor, diga nieve. Lluvia y nieve, queridos hermanos, tiene que ver entonces con precipitación. ¿Qué cosa más buena? Precipitación. Uno de los aspectos entonces de este ciclo hidrológico, ¿sí? Para allá, y se va cumpliendo, el ciclo hidrológico, o al revés, para allá, sí, al revés, ¿cierto? Para allá, y ahí va, y se cumple una y otra, y miles de veces. ¡Qué increíble! El Dios que creó todo, entonces dice, está excelente la figura del ciclo hidrológico para explicar lo que es y lo que hace mi palabra. Entonces, aquí hay que comparar dos cosas, la palabra de Dios con la lluvia y la nieve. Esa es la comparación. Y todo lo que de allí se desprende, ¿ok? Dos cosas que se comparan: la palabra de Dios y la lluvia y la nieve. Esos son los elementos que se van a comparar. Luego, en esta comparación aparecen las respectivas fuentes, es decir, de dónde procede cada cosa, de dónde sale cada cosa. Dice que la lluvia y la nieve viene del cielo. Nosotros ahora diríamos de la atmósfera, de las nubes repletas de agua que ya no soportan más y entonces precipitan. Si hace mucho frío, esa precipitación se convierte en agua lluvia. Si hace más frío, en nieve. Si no hace frío, lluvia, agüita. Listo. Y luego dice la procedencia de la palabra de Dios. ¿De dónde procede la palabra de Dios? Dígame alguien. ¿De dónde? De Dios, de la boca de Dios. Dígalo, de la boca de Dios. La palabra de Dios procede de la boca de Dios. Amén. Así como la lluvia procede de las nubes, la palabra de Dios procede de la boca de Dios, sale de la boca de Dios. Dios dice, mi palabra que sale de mi boca. Eso es lo que tenemos que tener siempre en consideración. Esa palabra, la que sale de la boca de Dios, de mi boca. Luego, se establece entonces el destino. En la comparación aparece el destino. ¿Ok? Es decir, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el fin? El destino. El destino que se establece previamente para cada elemento. ¿Para qué es? Entonces tenemos que pensar, ¿para qué es la lluvia? ¿Para qué es la nieve? Y entonces se establece que la lluvia, la nieve, no vuelve en vacío. Cuando este ciclo se cumple, no vuelve en vacío. No puede ser que llueve o llueva solamente porque hay que llover o tiene que llover. Yo creo que ninguno de nosotros aceptaría eso como una explicación lógica. A ver, queridos hermanos, ¿por qué cae nieve? ¿Por qué tiene que caer nieve? Esa no es una buena explicación. Hermanos, ¿por qué llueve? Bueno, ¿por qué tiene que llover? Esa no es una buena explicación. Entonces, la lluvia tiene un objetivo, la nieve tiene un objetivo. Hay un propósito por el cual la lluvia existe, hay un propósito por el cual la nieve existe y hay un propósito por el cual la palabra de Dios existe. Amén. Hay propósito. ¿Vamos bien? Amén. El destino, lo que se estableció previamente. La palabra no vuelve en vacío.
La lluvia no vuelve en vacío. Eso significa, la lluvia es útil, la nieve es útil, tiene utilidad, tiene funcionalidad. La nieve no es simplemente para que alguien vaya allá arriba y se tiren unos buenos esquíes. Eso es lo que nosotros dijimos. Pero originalmente esa nieve está ahí para que luego nosotros tengamos agua en los tiempos que no llueve. Tengamos ahí conservada el agua que nos hace falta todos los días de nuestra vida. La lluvia está ahí para que corra y riegue campos, y esos campos germinen, y usted, querido hermano, tenga semilla para sembrar y tenga el rico pan para comer todos los días. Bendito sea el nombre del Señor. Yo mostré esta imagen que va a aparecer aquí ahora, que para nosotros acá, digo nosotros especialmente los que somos chilenos, porque está aquí, es una imagen muy propia nuestra. Para los hermanos que vienen de otros países, de seguro es un poquito más lejana esta situación. Este es el desierto de Atacama. Lo ve bien, ¿verdad? El más seco del mundo, el más árido del mundo. No hay otro desierto más seco que el de Atacama, no hay. Es el sexto desierto más grande, no es el más grande, es el sexto más grande, pero es el primer desierto más árido del mundo. No hay otro desierto más seco que el de Atacama. Es una cuestión impresionante, queridos. Yo le digo porque yo nací ahí, o sea, no ahí, en esa foto no. Yo nací en una ciudad que está en el desierto, para ser más explícito, ¿ya? Esa imagen que usted ve ahí tiene que ver más bien con el Valle de la Luna, lo que está cercano a San Pedro de Atacama y todo eso. Tiene que ver entonces con aridez, todo seco, 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 seco. Nada se puede hacer en esa sequedad. Nada se puede producir. Es tan seco, hermanos, y yo sé que algunos de ustedes han estado ahí, que usted pisa el suelo, esa tierra, y cruje, hermano, cruje. Como cuando uno pisa madera que ya está media desestabilizada, cruje, usted pisa así, seco, seco. La sal está ahí, es increíble. Es una cuestión increíble. ¿Qué necesita ese desierto? Dígalo fuerte. Lo dijo bien, porque usted pudo haber dicho semillas. Hay semillas ahí. ¿Sabía usted? Miles, millones de semillas están ahí, queridos, inertes, esperando. Qué cosa, piénselo, y reciba palabra de Dios usted, reciba algo de Dios esta mañana. Mire, las semillas están ahí inertes. Pueden pasar años, la semilla está ahí esperando. ¿Qué? ¿Esperando qué? ¿Qué espera la semilla? ¿Qué espera la semilla? ¿Qué espera esa tierra seca? Dígalo. ¿Qué espera la tierra seca? Agua, que fluya el agua. Nada más que eso. ¿Usted sabe por qué el desierto es desierto? No, si no es chiste. ¿Usted sabe por qué el desierto es desierto? Nuestro desierto es tan seco porque cuando se intenta que este ciclo se cumpla y el agua se evapora, el agua del mar se evapora y se convierte, ¿cierto?, en vapor de agua, y viene la nube y viene todo eso acercándose a la tierra, al norte chileno. Nosotros tenemos un problema ahí. Tenemos la cordillera de la costa, queridos hermanos, que recorre todo el norte de Chile, que no es tan alta, pero es lo suficientemente alta, y muere esa cordillera aquí en Angostura. Ahí da la vuelta y muere. Recorre todo el norte esa cordillera hasta Angostura. El tema es que allá en el norte es más alta. Hay un cerro que se llama Vicuña Maquena, tiene poco más de 3.000 metros allá en el norte. En el norte la cordillera de la costa es más alta. Entonces cuando vienen las nubes con agua desde el mar, chocan con la cordillera de la costa y se elevan
se elevan y pasan por arriba, querido. Pasan por arriba y van a dar a Argentina. A mí me duele. Y los argentinos, ¿usted conoce el norte argentino? ¿Alguien ha estado en Salta, Jujuy? ¿Y qué han hecho con sus vidas? ¿En qué han gastado su tiempo? Ustedes son de, no sé, de Valladolid, son de Playa del Carmen. Pero oiga, usted ve el desierto así, usted cruza el paso más alto que tenemos, que es el Paso Jama, San Pedro de Atacama, 5.000 metros de altura, es increíble pasar por ahí. Y usted cruza Argentina y es todo verde, queridos, todo verde. Todo verde. Y nosotros acá todo seco. ¿Por qué? Por lo que ya le expliqué. La nube se levanta y pasa por arriba y se va. Pero esa tierra seca espera el agua. Esa tierra seca espera que algo sucede. Esa tierra espera, esas semillas están ahí inertes, ahí están las semillas aguantando veranos, inviernos. Hay semillas que pueden soportar cientos de años esperando, ahí están. Y entonces en septiembre, octubre ocurre algo maravilloso, se levanta desde el mar esta nube, ¿verdad? Esta leve llovizna, esto que llamamos Camanchaca, que ocurre más al sur, en la zona de Copiapó, por allí todo, y entonces este desierto terrible se convierte y viene. Bendito sea Dios. Qué cosa más maravillosa. Si usted está en un desierto pasándola difícil, dura, complejo, por lo que sea, por la razón que sea, sepa, una gota de agua hará la diferencia. Una gota de agua hará la diferencia. Bendito sea el Señor, porque la lluvia cumple objetivos. La lluvia no es para que moje, la lluvia es para que riegue y para que la tierra germine, las semillas germinen. La lluvia es para mojar la tierra y para que la tierra produzca. Entonces, si así es la lluvia, el Señor dice, así también es mi palabra. Así es mi palabra. Así es mi palabra, dice el Señor. Así es mi palabra. No volverá vacía. Es imposible que vuelva vacía. Bendito sea Dios. Por eso entonces en esta comparación, el fin, el término es próspero. Próspero. Es decir, buenos resultados. Lo que va a haber son buenos resultados. La lluvia al final le da semilla al que siembra. El que siembra va a tener siempre semillas para sembrar, porque vino lluvia, porque hay nieve. Por eso va a tener siempre semillas para sembrar. Bendito sea Dios. Y el que come, el chileno que come, va a tener siempre pan, porque somos tan re buenos para el pan en este país. Siempre vamos a tener pancito rico para comer. Siempre habrá un pan fresco en la panadería, una marraqueta crujiente, rica, con ese humito que sale cuando usted la parte y le pone esa mantequilla y todo lo demás. Siempre habrá, siempre habrá. ¿Por qué? ¿Por qué siempre habrá pan? ¿Por qué siempre todos los que estamos aquí, los hermanos que nos ven, tendrán pan? ¿Por qué siempre habrá pan? Porque hay lluvia, queridos, porque hay nieve, porque corre el agua, porque hay algo que hace que el agua corra y entonces la tierra brote y brote y brote. Entonces dice el Señor, así también pasa con mi palabra, no volverá vacía, mi palabra cumplirá su propósito, mi palabra hará lo que yo quiero. Claro que sí. El Señor dice, mi palabra cumplirá con mis propósitos. Mi palabra hará lo que yo quiero, dice Dios. No lo que usted quiere, no lo que yo quiero, lo que Dios quiere. La palabra no es para adecuarla a mi vida. La palabra no es para adecuarla a mi manera. Es al revés. Yo me adecuo a la palabra de Dios. Yo vengo y pongo mi vida en función de la palabra de Dios. La palabra, queridos hermanos, la Escritura responde total y absolutamente
a los planes y propósitos del Dios Altísimo. La palabra cumple el plan de Dios. Y a mí me quedó absolutamente claro cuando empecé a preparar esta enseñanza para hoy. Como les dije hace un rato, yo fui el último exponente de la mañana. Después había un tiempo libre y seguíamos en la tarde con el culto y todo lo demás. El pastor nos avisó unos días antes y nos puso a todos nerviosos de que, aparte de todos los pastores que habitualmente vamos, que somos, yo creo que cerca de unos 25 o 30, esta vez iban a ir unos 60 pastores más de San José. Viajaron en bus. Dice uno, Dios mío, qué cantidad de pastores, ¿cómo le voy a enseñar? ¿Qué tengo yo para explicarle a los pastores? Y ya uno se pone más nervioso. Como les dije, mi tema era la palabra de Dios en relación con la semilla que aparece en la parábola del sembrador o de los terrenos. ¿Se acuerdan que les dije eso al principio? Perfecto. En un momento de la enseñanza, yo dije, hermanos, les dije yo fui huérfano. Yo perdí a mi madre cuando tenía 7 años y mi papá muere cuando yo iba a cumplir 10. A los 10 años, cuando celebré mi cumpleaños, después de haber sepultado a mi papá, o sea, en realidad no celebramos mi cumpleaños, pero cuando yo cumplí 10 años era huérfano, sin mamá y sin papá. Y les dije esa mañana a los hermanos, pero quiero decirles, hermanos, que yo fui huérfano. Ya no soy huérfano. Claro, cualquiera puede preguntarse, qué raro. O sea, el huérfano es huérfano siempre, ¿o no? No, dijo alguien. Siempre hay alguien que dice que no. Y tiene toda la razón. ¿Por qué no? Porque somos hijos de Dios. Y yo le dije a los hermanos ese día, el día que yo conocí al Señor, el día que el Señor llegó a mi vida, ese día dejé de ser huérfano. Y desde ese día yo tengo padre. Tengo un padre. Y luego expliqué algo más sobre eso, pero ese no era mi tema. Ojo, ese no era mi tema. Eso era era una explicación acerca del tema que yo había expuesto. Pero no era mi tema. Entonces se manifestó ahí una presencia de Dios tan especial, tan linda. Pasó luego el pastor y él dio un aviso, el pastor Jorge, nuestro pastor, y él dice, no podemos salir de aquí sin orar, no podemos salir de aquí sin arrodillarnos, no podemos salir de aquí sin humillarnos. Vengan, hermanos, vengan. Y sabe, hermanos, que la gente se empezó a parar. Yo creo que esa mañana deben haber habido unas 800 personas. El templo es para unas 2500. Es una cosa grandota, enorme. Y la gente empieza a pasar. Los hermanos lloraban, pasando adelante, lloraban. La gente pasaba, se tiraban al suelo, hombres, mujeres. Un tiempo lindo de oración. Y cuando ese tiempo pasa, se acerca un hermano. Y el hermano me queda mirando así, me dice, pastor, y se pone a llorar el hermano, un hombre mayor, y me dice, pastor, yo quiero decirle a usted, mi papá murió cuando yo tenía meses de nacido. Yo nunca he tenido padre, pastor. Y lloraba el hermano, me decía, yo no sé lo que es tener papá, yo no sé lo que es abrazar al papá, yo no sé lo que es escuchar la voz de un padre, porque yo nunca he tenido padre. Pero sabe, me dijo esta mañana, al escucharla a usted, por primera vez en mi vida, yo siento profundamente que tengo papá. Yo ahora sé, y lloraba el hermano, me dice, yo ahora sé que tengo papá, no lo había visto nunca así.
Y el hermano me toma y me abraza y lloramos juntos. Y eso fue un caso, y fue otro, y fue otra, y fue una hermana, y fue el de allá y el de acá. Y se acercaban los hermanos y todos me decían algo parecido. Y yo decía, pero si ese no fue mi tema. En la tarde, cuando volvimos, se acercaban otros hermanos. Se acercó un hermano, me dijo cosas curiosas que pasan. Me dice, pastor, yo tengo que darle un abrazo a usted de parte de mi esposa, porque mi esposa no puede venir por trabajo, pero ella le escuchó la exposición suya y ella me dijo, como dicen las esposas con mucho cariño, anda y dale un abrazo al pastor de mi parte. ¿Conoce alguna? No voy a decir nada más, no entraría en problemas. Y él entonces, como buen esposo, consciente de que es el dueño de casa y todo, partió a darme un abrazo. Y lloraba el hermano y me decía, aquí estoy, pastor. Y otros hermanos, ¿sabe? Hasta el domingo en la mañana. Y yo me vine dándole vuelta a eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Y el por qué está aquí, queridos. Porque la palabra de Dios no está para cumplir el propósito que yo quiero, ni suyo, por muy bueno que sea su anhelo, su deseo. La palabra de Dios no está para calzar conmigo y responder a mi situación, simplemente a mi necesidad o a lo que yo quiera. La palabra de Dios corre como corre el agua. La palabra de Dios cae como cae la nieve para cumplir los propósitos de nuestro Padre Celestial. La palabra de Dios es para que corra en nuestras vidas, como dice el apóstol Pablo, que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Pero la palabra, que alguien diga, la palabra afectó mi vida, la palabra del Señor me tocó, la palabra del Señor me llegó, la palabra del Señor ha hecho la obra en mí. Toda vez que usted declara algo así, el corazón del Padre está feliz, porque su palabra ha cumplido el propósito. Alguien dele un aplauso al Señor esta mañana. Puede venir el equipo de alabanza. Corresponde entonces, hermanos, corresponde que todos nosotros, en humildad y sencillez de corazón, demos siempre el mejor lugar a la palabra de Dios, para que se cumplan los propósitos de Dios en nuestra vida, para que se haga que el Señor nos enseñó su voluntad y no la nuestra. Termino en lo siguiente, escúcheme bien. Usted sabrá qué hacer ahora, pero escúcheme. ¿Cómo podemos saber? ¿Cómo podemos certificar en esta mañana que la palabra de Dios no vuelve vacía? ¿Cómo yo puedo certificar que la palabra de Dios no vuelve vacía? ¿Cómo puedo testificar que no vuelve vacía? Quiero decirle a usted de parte de Dios, usted es el mejor testimonio de que la palabra no vuelve vacía, porque usted está aquí hoy, porque usted está en el Señor hoy, porque usted hoy ha declarado que tiene un Padre, porque usted ha dado un vuelco a su vida y está siguiendo la voluntad de Dios. Usted, querido hermano y hermana, es el mejor testimonio, porque usted está aquí y está ahora. Usted está aquí y usted puede perfectamente decir, la palabra de Dios como lluvia caída del cielo, la palabra de Dios como nieve que cae de arriba, así llegó la palabra de Dios a mi vida y me transformó. La palabra de Dios me cambió. La palabra de Dios me levantó. Alguien puede decir en esta mañana, la palabra de Dios me sanó. La palabra del Señor me restauró. Corrió la palabra como el río, vino y produjo en mí un efecto maravilloso. Por eso estoy aquí hoy día. Por eso estoy en los caminos del Señor. Por eso sigo al Señor. ¿Está consciente de eso usted?
Todo el que en esta mañana puede ser un vivo testimonio de que la palabra de Dios no vuelve vacía, póngase en pie. Que nunca la palabra vuelva vacía. Si llega a mi corazón, dígale que nunca vuelva vacía. Tómese un momento y dígale: Señor, que yo siempre abrigue tu palabra, que siempre la guarde, la crea, la reciba, la retenga, para que tus propósitos, Señor, se cumplan en nuestras vidas. Sí, Señor, sí, Señor. Aun si usted vino por primera vez, puede decirle al Señor: yo recibo tu palabra y creo en Jesucristo en esta mañana. Creo, abro mi corazón para Jesús. Puede usted decirle al Señor: abro mi corazón para Jesús, para que venga y more en mi vida a partir de hoy. Bendito sea Dios. Francisco me escribe y me dice: pastor, ¿necesita alguna canción, algo ad hoc a la predicación? Y yo le dije una, pero parece que es un poquito antigua. No, si no es tan antigua, pero es que me dijo que no la sabía. Y empezamos a pensar: ay, que me costó, hermano. Me hiciste vigilar, hermano. Me debes 8 horas de sueño. Y empezamos a pensar, y de repente aparece una canción. Yo quiero a usted decirle que lo que vamos a cantar ahora, ya con la palabra en el corazón, estoy seguro que alguna parte de la canción que vamos a cantar tiene que ver con usted. Cuando eso ocurra, cántelo con todo el alma, expréseselo al Señor con todo su corazón, porque sin duda que la palabra hace efecto y ha hecho efecto en su vida. A ver si la cantamos. Yo me voy a quedar por aquí con ustedes. Vamos. Tiene que haber una parte de esa canción que tiene que ver con cada uno de nosotros.